Antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida estaba destruida completamente porque pues, tenía muchos problemas de alcoholismo y principalmente drogas y miseria completamente. La causa de mi vicio fue cuando sufrí un abuso sexual de pequeño. Eso me llevó a los vicios, a probar el alcohol y las drogas, porque pues yo no podía hablar porque a mi edad que yo tenía era 9 años y pues me tenían amenazado si yo hablaba sobre lo que me habían hecho. Tuve problemas, ya a los 18 años tuve problemas de salud. Uno de mis pulmones se había dañado. Entonces eso me llevó a una situación muy difícil que ya estaba yo a punto de morirme. Era un miedo, una desesperación que yo tenía por dentro, porque pues no sabía qué me esperaba. Entonces era un miedo, una desesperación muy grande de no quererme morir. Aparte de mis problemas de abuso que tuve y aparte de mi salud, que también pues empecé a tener problemas económicos, porque pues yo trabajaba, por más que yo trabajaba, que me levantaba de madrugada, el dinero no me rendía, no sabía dónde se iba, porque pues por más que yo luchaba, por más que buscaba yo trabajo, a la semana yo ya no tenía trabajo. Fue una situación que me llevó también a comer también de la basura, porque pues no tenía ni para comer, no tenía nada, absolutamente nada. Entonces llegó una situación de que tuve que recoger comida de la basura. El peor momento de mi vida fue que cuando me perdí en el alcohol. Ya no podía controlarme, no podía. Yo juraba o decía que ya no iba a volver a tomar y que nunca más iba a probar nada de alcohol. Entonces, a los 2 días volví otra vez al vicio. Por más que yo quería controlarme de no tomar, era más la ansiedad por tomar. Entonces me perdía completamente. Podía drogarme toda una noche, pero al día siguiente me sentía vacío. Cuando yo salí de mi casa, fue donde encontré la Iglesia Universal. Yo pasé en ese lugar y algo me llamó la atención. Entonces yo entré. En ese momento yo sentí paz. Me sentí lleno. Empecé a participar de los servicios. Entonces llegó el ayuno de Daniel. Yo hice el ayuno de Daniel con toda mi fuerza. Durante el ayuno de Daniel yo tomé la decisión de apartarme de las personas que me llevaban al vicio. Leía la Biblia, meditaba en la palabra y eso fue que me fue llenando más, tener más comunión con Dios. Yo llegué un domingo, me preparé, me bañé, dije me voy a poner lo mejor de mi ropa. Entonces, yo me fui temprano, llegué, me senté, empecé a meditar más en la palabra de Dios. Entonces, y fue en ese momento de que encontré el amor de mi vida, que fue mi Señor. Fue un encuentro maravilloso, lo más hermoso que me había pasado. Fue algo que me llenó mi ser, llenó mi vida, llenó el vacío que había dentro de mí. Mi vida empezó a tener vida. Mi vida cambió por completo, totalmente. Mi vida fue cambiada, el alcohol desapareció, las drogas, el Cristian que era de problemas también cambió.